acerca de las cosas que suceden en esta perashá, en la época en que el pueblo salió de Egipto y construyó el santuario. ¿Cómo estás, Rabino Yehuda Leib? Shalom, Brajá. ¿Cómo están todos? Baruch Hashem, todo muy bien. Shalom. Bienvenidos. ¿Y su hermano? Si Dios quiere, todos rezamos por él. Jonathan Daniel, hijo de Malka Freida Cohen. Si Dios quiere, tenga pronta recuperación. Con las bendiciones de todos, si Dios quiere, vamos a escuchar prontamente buenas noticias. Amén, amén. Refuerzo Shema por el mérito de todo el trabajo que haces para llevar la Torah a todos lados. Akadosh Baruj Hu te dé refuerzo Shema para tu hermano y para que él también participe y comparta todo esto con vos. Amén, tenía razón. Salud y alegría, Lejaim. Lejaim, Lejaim, Lejaim. Bueno, ¿quién empieza? Como usted diga. ¿Vos querés estar un ratito y después? Yo, si quieren, puedo... quizás si usted quiere, como usted quiera. Empezamos, ok. Dale. Estamos al final del libro de Shemot, el libro del Éxodo, donde cuenta todas las vicisitudes, todas las aventuras que Akadosh Baruj Hu le propone al pueblo de Israel. Y vamos a hablar algo acerca de lo que es la familia y en especial la tarea de las mujeres, la importancia fundamental que tuvo la mujer para la construcción del santuario, para todo el éxito de nuestro viaje por el desierto y entrar a la tierra de Israel, y relacionado con algo que estudiamos en esta semana que pasó, que fue el pecado del becerro de oro. Una de los elementos más importantes en la economía y en la base de la civilización nuestra es el oro. Y así como todo lo que Dios nos da puede ser utilizado para bien, también puede ser utilizado para mal. Incluso cuando nosotros estamos haciendo algo que pensamos que está bien, si no es lo que Akadosh Baruj Hu decidió que se haga con eso, entonces van a salir cosas que no son deseadas y que van a retrasar el proceso o nos van a hacer desviar, vamos a tener que hacer un largo camino para volver. Cuando Moshe Rabbeinu subió al monte Sinaí por primera vez, y después de recibir la Torá y que todo el pueblo vio, dijo que iba a volver en 40 días, y él cumplió. Pero a veces cuando uno tiene mucha ansiedad y se cansa de tanto esperar, a veces toda una vida de frustraciones y de impedimentos, cuando uno de repente sale a la libertad, no sabe bien cómo usarla. En el matrimonio sucede a veces que después de estar muchos años buscando a la mujer o estar viviendo en la casa de la familia, tratando de independizarse, un chico, un adulto también, y encuentra a la mujer de sus sueños, o la mujer encuentra al hombre de sus sueños, de repente sucede que
a veces se apura para lograr esos sueños que había pensado. Y así sucedió con el pueblo de Israel. Tanta premura, tanta ilusión, tanta revelación divina en el monte Sinaí, que Akadosh Baruj Hu les hizo una pequeña jugarreta, hay que confesarlo. Akadosh Baruj Hu también se mandó la suya. El pueblo de Israel quería estar con Moshe y que venga y le cuente qué hiciste ahí 40 días, seguramente cosas fabulosas, vení y contanos. Llegaron los 40 días, de acuerdo con la cuenta de ellos, y no bajó. Y entonces el pueblo de Israel, ¿cuál era la idea? Quería conectarse con Dios. Y hasta ese momento, ¿cómo se había conectado con Dios? A través de los ídolos que había en Egipto. Como lo vemos en la Gala de Pesaj, decimos, nuestros padres fueron idólatras. ¿A quiénes se refiere? A los patriarcas que vivieron en medio de la idolatría, pero en especial a la gente que vivió en Egipto, que a pesar de que hubo cosas que mantuvieron, y que eso los mantuvo como pueblo judío, de todas maneras se llegaron a contaminar y llegaron a ser influenciados por la idolatría egipcia. Entonces, ¿qué hicieron? Tomaron algo de la naturaleza, un poco influenciados por el Erev Ra, por los brujos canaanitas que salieron con ellos, y crearon un becerro de oro. Incluso ese becerro de oro fue creado por Aarón. Aarón mismo lo hizo. Como para entretenerlos, sabiendo que Moshe en cualquier momento llegaba. Y entonces, por supuesto, él no quería hacer idolatría, él no participó de eso, pero él era la cabeza a la vista del pueblo de Israel, el que los guiaba. Entonces, Moshe aceptó y les dijo a todos que traigan las joyas que habían sacado de Egipto, eso que Dios había preparado para hacer el santuario. Pero como Moshe todavía no había bajado y no había explicado que la idea de salir de Egipto era para servir a Dios construyendo un santuario con todas las cosas que llevaron, construyeron un becerro de oro. Está dicho que dentro de ese becerro de oro estaba encarnado un brujo de estos pueblos canaanitas que había sido, por el tema de la reencarnación, había sido denigrado a ser parte del pasto que había por allí. Entonces, ellos habían hecho una brujería para hacer ese becerro de oro, que el becerro coma el pasto y ese pasto se eleve del nivel de vegetal a animal, y una vez que se convertía en animal, al ser servido por la gente se iba a transformar y se iba a revelar ese brujo que había ahí adentro, esa alma extraña que no es el momento de la explicación, pero digamos que había algún motivo por el cual habían hecho justamente un becerro de oro. Ese becerro entonces ya tenía mucha sospecha de ser algo que no correspondía. Y entonces cuando Aarón pidió que traigan las joyas para fundirlas y hacer el becerro, solamente los hombres llevaron el oro que tenían sus joyas. Las mujeres no lo quisieron dar. Y entonces, ese oro, como ustedes saben, después cuando vino Moshe y vio ese becerro, no lo tomó y lo fundió y lo hizo algo positivo. Aparentemente cuando uno tiene oro que fue usado para idolatría, después lo funde, hace alguna otra cosa sagrada y ya se terminó, pero no. Allí había una impureza que era imposible de sacar
transformando ese oro en algo sagrado. Entonces molió ese becerro, lo hizo polvo, lo arrojó al agua y volvió al nivel de mineral y esparcirse por toda la naturaleza para eliminar esa impureza. Pero entonces eso es lo que cuenta acerca del pecado del becerro de oro, que como ustedes saben, construir el santuario, salir de Egipto, era para rectificar el pecado de Adán Arishon. Y al hacer el becerro de oro, no solamente no se rectificó, sino que fue peor todavía que el pecado de Adán Arishon, así está escrito. Pero después vinieron las mujeres, y eso es lo que leemos en la perashá esta semana, cuando dice, así empieza la perashá, Moshe congregó a toda la asamblea de los hijos de Israel y les dijo, estas son las cosas que el Eterno ha ordenado hacer. Lo primero que habla es que durante 6 días van a hacer labores y el 7º van a descansar. Entonces, lo primero que les ordena, cuando Moshe congregó a todo el pueblo de Israel, es cumplir Shabbat. Shabbat está primero. Y después, en el verso, esto es el 35, capítulo 1, capítulo 35, verso 1. En el verso 4 dice, Moshe habló a toda la asamblea de los hijos de Israel diciendo, esto es lo que el Eterno ha ordenado, diciendo, tomen de ustedes una porción separada para el Eterno, todo generoso de corazón. Traerán la porción separada al Eterno, oro, plata y cobre, lana, turquesa, lana púrpura, lana carmesí, lino, vellocino de cabra, pieles de carnero, teñidas de rojo y pieles de tejashim, madera de acacia, aceite para las luminarias, especias para el aceite de la unción, y para los inciensos, para el incienso de especias, piedras de ónix y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. O sea, que traigan los 15 elementos con los cuales se construyó el santuario. Todos aquellos que salían de su corazón, generosos, personas que lo daban porque querían dar, no porque Moshe les estaba obligando. Y entonces después iban a haber sabios de corazón que iban a tomar todos esos elementos y los iban a transformar en el tabernáculo con todos sus componentes, después el arca, las cortinas, la mesa de los panes, la menorá, el candelabro de iluminación y sus utensilios, el altar del incienso, el altar externo, el aceite de la unción, y bueno, y todo lo necesario para hacer. Habíamos hablado durante la semana acerca del kior, que es el utensilio que se llenaba de agua, de cobre, lleno de agua para que los kohanim se laven los pies y las manos para ir a hacer el servicio del santuario. Entonces todo ese trabajo se le dio a Betzalel y a Eliab para que sean los que dirijan toda la tarea de construir. Y entonces, después que enumera en forma concisa todas estas cosas, las vestiduras del Cohen y de sus hijos, toda la asamblea de los hijos de Israel se retiró de la presencia de Moshe. Todo varón a quien su corazón había inspirado vino, y todos los que después de que Moshe los reunió, se dispersaron, fueron a su casa y fueron y buscaron aquellas cosas que Moshe les pidió. Todo varón a quien su corazón había inspirado vino, y todo lo que su espíritu los había motivado trajeron la porción separada del Eterno para la construcción de la tienda de la cita, el Mishkan. Mishkan Aedut, también llamado Oel Moed, la tienda de la cita, o la morada del testimonio.
para toda su labor y para las vestiduras de santidad. Y entonces dice, vinieron los varones junto con las mujeres, el verso 22, todos los generosos de corazón trajeron brazaletes, zarcillos, sortijas y adornos íntimos. En hebreo dice, Vayabou anashim al nashim. Vinieron los hombres sobre las mujeres. ¿Qué quiere decir? Eso implica que los hombres querían también dar, pero ellos ya no tenían oro. Entonces tuvieron que ir a las mujeres y las mujeres esta vez sí aceptaron y entregaron sus joyas. Y enumera 4 tipos de joyas, la Torá, que fueron entregadas por las mujeres para construir los elementos de oro del santuario. Vayabou anashim al anashim, Kol Nediv Lev Eviu Jaj. Acá están los 4 elementos. Todos los que eran generosos de corazón trajeron Jaj, que está traducido como brazaletes, Benezem, zarcillos, Betabat, Becomas. Entonces, había unos brazaletes, había unas sortijas, que son los aros que se ponen en las orejas. Después están los zarcillos, que son los aros que se ponen en la nariz. Y está el comas, y entonces, y todo utensilio de oro, y todo varón que destinó una porción de oro para el Eterno. Y después enumera otros elementos. Pero estos elementos eran las joyas de las mujeres. Entonces, dice Rashi, junto con las mujeres, quiere decir con las mujeres y junto a ellas. Jaj son brazaletes, las joyas que se ponen en la muñeca, en la mano. Un adorno de oro circular que se ponía en el brazo, también en el brazo, en la parte superior. Y es parecido al tzamid. Tzamid es una pulsera también que se pone más abajo, un brazalete. Estas joyas nos recuerdan cuando Eliezer fue a buscar la novia para la esposa para Isaac y llevó joyas para entregarle a Rivka. Y cuando ellos vieron esas cosas, Rivka se puso muy contenta y vio que ese era su futuro. Y después dice Komaz, dice Rashi, ¿qué son los Komaz? Este era un adorno de oro que se ponía sobre las partes íntimas de la mujer. Y nuestros maestros explicaron que el nombre Komaz es el acrónimo que significa aquí, Kan. La palabra Komaz se escribe Haf, Vav, Mem, Zain. Y esas letras son las iniciales o el acrónimo de, en hebreo es Kan, Makom, Zima. Aquí es el lugar de la lascivia. Son llamados en general adornos íntimos. Explica Rashi que Moshe estuvo en duda sobre aceptar o no los espejos donados por las mujeres justamente porque constituyen un medio para nutrir las pasiones. Aparte de estas joyas, las mujeres trajeron sus espejos. Los hombres no usan espejos. Las mujeres sí usan espejos porque es una mitzvah estar linda para el marido, etcétera, etcétera. Pero por otro lado también aumenta el ego. Sin embargo, en este caso aceptó este objeto, el komaz,
sin poner reparo, ya que la función de este objeto era preservar a la mujer de la infidelidad. Mientras que la función propia de los espejos es aumentar el deseo sexual. Entonces el comad sería una... No me acuerdo cómo se llamaba eso que le ponían los hombres a las mujeres para mantenerlas cuando se iban a la guerra, que no sean tomadas por otros hombres. No me acuerdo, hace tanto que escuché esa palabra, me olvidé. Pero ya saben de qué estamos hablando. El asunto es que había 4 cosas que trajeron las mujeres en especial. Entonces, en Hasidut está explicado que estas 4 cosas tienen que ver con lo que es la educación. Tiene que ver con la forma en que la mujer y la familia en general, los 4 aspectos que deben ser considerados para tener un éxito en la educación de la familia. Entonces, nuevamente, en la Perashat Shemot, en el capítulo 35, verso 22, a ver si, un segundito, si alguien quiere entrar, si debemos entrar a todos. Acá está Ariel que quiso entrar. Rabí Abraham Ibn Ezra era un sabio de la Edad Media, un comentarista, que traduce estos 4 elementos de una manera especial. Habíamos dicho que la gente trajo brazalete, anillos para la nariz, anillos para las manos y los dedos, y cinturones de castidad, de oro. Rabí Ibn Ezra los traduce ligeramente diferente, y dice que eran aros, anillos para la nariz, anillos y brazaletes. Hay algo interesante, y es que todas estas cosas en general se llaman anillos o alhajas, y los aros y todo lo que es redondo se llama agol, y los anillos de las orejas se llaman aguilim. Y entonces, como vemos, esto era una forma de expiar por el pecado del becerro de oro. Y el becerro de oro, el becerro en hebreo se llama Egel. Entonces hay una relación muy importante entre lo que es transformar las joyas y incluso cuando el hombre desposa a la mujer y le pone el anillo, está también, dicen los sabios, expiando por el becerro de oro. Tomar a una esposa y no hacer adulterio, esa es una de las formas de no hacer adulterio con Akadosh Baruj Hu, que literalmente es la idolatría. Entonces, estas 4 cosas que las mujeres donaron alude a los 4 aspectos de la crianza y la educación apropiada, que es en el judaísmo. Los aros, los aguilim, que en este caso son llamados haj, se refiere, como eso se ponen en los oídos
se refieren a escuchar cuidadosamente la conversación de los niños con sus compañeros. Porque los niños aprenden cómo hablar del ejemplo que dan a sus mayores. Y si algo está mal en cómo hablan, significa que algo está mal como hablan sus modelos a seguir. A veces nosotros escuchamos a los chicos y evidentemente lo que ellos hablan y lo que haya entre ellos en forma inocente revela mucho de las cosas que tienen adentro, de las cosas que vivieron y las cosas que ven en su casa. Entonces hay que tener mucho cuidado en escuchar lo que dicen los chicos constantemente, porque nos están dando mensajes de qué es lo que ellos necesitan, qué es lo que está pasando por su vida, de sus necesidades, y de cuáles son las cosas que necesitan para que crezcan bien. Pero por otro lado, también nos están contando cómo somos nosotros. Cuando escuchamos a un chico que dice palabras suaves y dice cosas lindas y es inocente, incluso cuando escuchan palabras groseras o cosas que los compañeros dicen y ellos no entienden, no es porque es ignorante o tiene algún problema. Al contrario, es una persona inocente como tiene que ser un chico y que no está acostumbrado a escuchar groserías ni cosas inapropiadas. Y eso está bien. Y que no él entienda, lo ayuda a no conectarse con esas cosas, a no copiarse, que no se les peguen esas cosas. Nosotros también tenemos que aprender en nuestra vida diaria a cuidar nuestros oídos, porque todo lo que entra por nuestros oídos, Biná, el escuchar tiene que ver con la sefirá de Biná, que es el entendimiento. Y Biná es la sefirá que se llama Ima. Ima, porque genera las emociones. Todos nacemos con emociones naturales. El amor, el temor, el aprecio, el darle reconocimiento, la confianza en uno mismo. Todos nacemos con atributos puros que Akadosh Baruj Hu nos da, vestimentas del alma, instrumentos con los cuales Akadosh Baruj Hu quiere que nosotros los sirvamos, que hagamos nuestra tarea. Con el tiempo nosotros nos vamos contaminando de las cosas del mundo, contaminando cuando absorbemos cosas que no corresponden, pero cuando recibimos cosas de Torá, cosas buenas, ejemplos buenos, y escuchamos aquello que nos hace bien, ese entendimiento genera buenas emociones. Y las buenas emociones generan buenos comportamientos. Y esos buenos comportamientos generan buenas acciones. Buenas acciones significa que la persona misma va a ser beneficiada de eso que hace y su vida va a tener éxito. Porque no alcanza solo con pensar bien, sino que ese pensamiento tiene que llegar a la acción. Tiene que llegar a que a la vista de todos nosotros hagamos cosas buenas. Porque lo que pensamos a veces no se expresa afuera y la gente no ve lo que somos. Pero cuando nosotros pensamos bien y actuamos en consecuencia, entonces todo nuestro alrededor cambia. Hay personas que su fuerza está en el pensamiento, hay personas que su fuerza está en las emociones y hay personas que su fuerza está en la acción. Pero de todas maneras, todos tenemos la base de todo lo que hacemos en nuestro entendimiento, en Biná. Y eso tiene que ver con lo que escuchamos. Por eso el pueblo de Israel, cuando recibió la Torá, dijo, Naseh benishma, vamos a hacer y luego vamos a escuchar. No dijo vamos a ver. Vamos a hacer y vamos a escuchar.
Y para hacer tenemos que escuchar, tenemos que saber qué hacer. Por eso todo el tiempo la Torá habla de que Dios le dijo a Moshe que le diga al pueblo de Israel, que le hable constantemente. Casi en ningún lugar le dice que a Moshe que le muestre en la práctica para que el pueblo de Israel vea. Lo que el pueblo veía era la presencia de Moshe y las acciones, pero lo que le dice Dios a Moshe es que le hable. Porque al hablar, la persona entiende. Cuando uno ve algo, a veces no entiende qué significa, pero cuando el sabio le habla a la persona, lo imbuye con ese entendimiento para que pueda tener libre albedrío y pueda actuar en consecuencia. Entonces, eso es la primera joya, que por supuesto hay mucho para hablar, y yo sé que Mushka con Federac puede hablar mucho de estas cosas, y con la licenciada Mushka, una psicóloga muy experimentada y hasídica, vamos a tener una charla dentro de poco, así que vamos a hablar de temas muy interesantes. ¿Querés decir algo respecto de esto, Mushka? No, prefiero que hablemos cuando lo hagamos juntos, ¿sí? Ok, no, como abriste el micrófono pensé que querías decir algo. Gracias. Ok, entonces esa es una de las joyas que tenían las mujeres que entregaron, y que nos habla acerca de la atención que tenemos que poner a lo que se habla en el hogar, especialmente los chicos. Después están los anillos de la nariz. Ustedes saben que la nariz representa el sentido del olfato, y el olfato es el sentido del Mashiach, es el sentido más espiritual de todos. A pesar de que el olfato detecta moléculas, los olores no son algo espiritual, son moléculas, átomos que están en el aire y que afectan los receptores que hay en la nariz, y también son similares a los que hay en el gusto, en la boca. Yo en este momento, hace más o menos 10 días que estoy resfriado y perdí el sentido del olfato, no huelo nada. También se pierde un poco el gusto. Por eso esta semana dimos pocas clases, estuve un poco sin poder hablar demasiado. Ese sentido del olfato es el sentido del Mashiach, porque ¿por qué es tan espiritual? ¿Por qué es más espiritual relativamente que el resto de los sentidos? Hablamos muchas veces que anatómicamente todos los sentidos están manejados por las neuronas que hay en el cerebro. Hay un centro en el cerebro de la vista, del oído, del tacto, del gusto, del olfato, pero todos los demás sentidos, también caminar, dormir, moverse, también son sentidos de acuerdo con la Kabbalah. Los 5 normales comunes que nosotros conocemos son estos 5, y hay 4 que, para que ese efector que hay en la piel, por ejemplo, o que hay en la lengua, o hay en el ojo, o en el oído, llegue a conectarse con el cerebro, hay 2 neuronas que se conectan en la columna vertebral. El de la vista está el ojo, que está conectado con una neurona, que en el medio se conecta con otra y va al centro de la vista. El resto está a través de la columna vertebral. Allí en la médula hay lo que se llama el traspaso de neurona. Se conecta una neurona que viene del cerebro con la neurona que viene del órgano sensitivo. Entonces ahí hay una traducción. En toda traducción hay una falla de comunicación. En ningún caso, cuando uno traduce de un idioma al otro, está dando el mismo mensaje. Entonces, por eso todos los sentidos a veces nos engañan cuando los procesamos en el cerebro.
la información que nos da. Pero el olfato es el único que la misma neurona que viene del cerebro está recibiendo la molécula del aroma en especial que a través de la mucosa nasal. Entonces, lo que recibe el cerebro es la señal directa de lo que pasa en el exterior. En el hombre no hay mucha diferencia, porque nosotros los hombres tenemos un poco embotados los sentidos naturales y la intuición nuestra no es tan grande. Por supuesto hay todo tipo de personas, hay todo tipo de niveles, pero estamos hablando en general. Pero la mujer tiene un entendimiento extra que le permite entender cosas que el hombre no entiende. Y uno de esos es el olfato. Por eso el olfato es el sentido del Mashiach. El Mashiach, a pesar de que es el rey, es el líder del pueblo de Israel, tiene, como el rey David, que es Malhut, una tendencia hacia la izquierda, hacia el lado de Geburah, hacia el lado de Binah, que es el lado femenino, relativamente femenino de los poderes del alma. Malhut, que recibe de todo, es llamado la novia, y ese es David, es el Mashiach. El Mashiach tiene una intuición femenina para sentir con el olfato, por eso está dicho que él va a venir y va a decir con su olfato quién es judío y qué tikkun tiene que tener cada uno. Eso hacía el Arizal, por ejemplo. Ese sentido, esa intuición los llevaba a ver cuál era el pasado de cada una de las personas y así darles el tikkun, qué es lo que tenían que hacer. El Baal Shem Tov tenía ese poder, pero doble. El Baal Shem Tov podía ver el pasado de la persona hasta la primera encarnación en Adama Rishon. Ese átomo del alma que correspondía a esa persona en Adama Rishon, porque Adama Rishon corresponde a todas las personas, y más todavía, antes de la creación de Adama Rishon, ¿cuál era su origen en la voluntad de Dios? Porque en la voluntad de Dios, en la esencia divina, está todo incluido, todo lo que pasó y todo lo que va a pasar. Entonces la Arizal tenía la capacidad de ver que todos esos niveles y reencarnaciones de esa persona hasta la esencia, pero el Baal Shem Tov tenía el poder de ver desde el principio hasta el principio. ¿Qué quiere decir? Desde el principio de la creación en Dios hasta el otro extremo, que también para nosotros sería el final, pero para Dios no existe principio y final, sino que quiere decir todo la cadena del desarrollo desde la creación del mundo hasta el final de los tiempos. Pero el Baal Shem Tov, justamente al tener la capacidad de ver el futuro, los Hasidim no nos ocupamos de ver qué es lo que pasa en el pasado. Porque si uno sabe cuál es la mitzvah o el punto en que tiene que enfocarse para hacer la rectificación en este momento, se va a ocupar de eso y va a dejar todo lo demás. Y esa no es la idea. La idea es que esa cosa que nosotros tenemos que enfocarnos esté incluido con todo el resto, esté abarcado con todas las demás cosas que implican el quehacer del ser humano. Y entonces, por eso el Hasid tiene tanta creencia en la providencia divina, que incluso si uno no sabe exactamente cuál es la mitzvah importante de su encarnación, qué es lo que tiene que hacer para triunfar en los negocios, a veces la gente va a buscar segulot y va a pedir brajot en personas sabias, cabalistas, tzadikim. No estoy hablando de las que van a las cosas raras, pero van y buscan y quieren sacarse de adentro esa incertidumbre de no saber si lo que está haciendo está bien o está mal. En Hasidut, el Rebbe, el Rav Ginsburg, todo el tiempo hacen hincapié en que si vos pensás bien y vos hacés lo que tenés que hacer, Kadosh Baruj Hu te va a llevar por el buen camino y vas a hacer lo que tenés que hacer, sin tantas elucubraciones y complicaciones. Bueno, entonces,
Esto es lo que se llama la intuición Meshihí del Mashiach. Por eso la mujer no dio las joyas para el becerro de oro, a pesar de que se las pidió a Aarón. ¿Qué mejor garantía había? Las mujeres dijeron, no, esto que está pasando acá no sirve. Pero cuando vino Moshe y le dijo, Dios me dijo que me den las joyas, ya fueron corriendo y dieron todas las joyas que ellas tenían. Y esta segunda joya, que son los anillos que hay en la nariz, corresponden al olfato, que por supuesto los padres también tienen que tener, pero es una característica especial de la mujer que sirve para sentir con el olfato y ver si el hijo está tiene amistades correctas, si su asociación con los otros chicos y con los otros compañeros es correcta, es benéfica. Y también sucede con su marido. La mujer a lo mejor viene el marido y el marido de estar todo el día en el trabajo, en el estudio y ver con tanta gente, viene con sus proyectos y le cuenta a la mujer, wow, no sabes qué, me encontré con esta persona y vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro y proyectamos y esta persona es confiable y me prometió. Y entonces la mujer lo mira y le dice, pará. Estoy oliendo algo que no me cierra. Entonces, no hay nadie que conozca mejor al hombre que su madre y que su esposa. Entonces, a pesar de que vos pienses que tu esposa no estudió la carrera que vos estudiaste, que tu esposa no estuvo todo el día y no vio lo que vos viste, que no es tan inteligente como vos para hacer negocios y hacer tanto dinero, si tu mujer huele algo malo, presta atención. Incluso a veces ella no te puede decir exactamente qué es lo que olió, porque es algo instintivo, pero presta atención. Eso representa los anillos de la nariz que donaron las mujeres para el tabernáculo, que son llamadas Nezem. Después están los otros anillos que se llaman Tabaot. Tabaot son también aros o anillos. El anillo que le damos a la mujer se llama Tabat. Y Tabat viene de la palabra Teba. Y Ateba es la gematria de la palabra Elohim, el nombre de Dios, que tiene que ver con la sefirá de Geburah. Esos anillos es con los que el hombre la santifica a la mujer. ¿Qué quiere decir santificar? Quiere decir limitar. Ponerla dentro de un marco y decir, esto es sagrado, no se toca. Por eso, Akadosh Baruj Hu es sagrado, porque él está ahí es Kadosh, no se mezcla con las cosas de la realidad. Y él dijo, Kedoshim Tiuki Kadosh Ani, sean santos, Kadosh, porque yo soy Kadosh. Entonces, esos anillos significa ver cuál es la naturaleza del chico. Y de acuerdo a esa naturaleza se le puede indicar cuál es el camino apropiado, cómo guiarlos para adherirse a las enseñanzas de la Torá y no seguir caminos perjudiciales. Cada uno tiene distintas inclinaciones, tiene distinta naturaleza, distintas cualidades y estructura de psíquica y estructura del alma que Dios le dio.
Y la mujer tiene la capacidad de ver esa naturaleza, y los hombres también, pero como decíamos, los hombres desarrollan una sensibilidad más general, más externa. La mujer conoce más en profundidad por dentro las cosas. Entonces este tercer objeto le muestra a los padres cómo guiar al chico de acuerdo con su naturaleza. Y por supuesto, todas las esposas tienen instinto maternal con su marido, así que también esto se aplica, como dijimos antes, con el olfato, y también, por supuesto, con el oído. El oído es Binah, es madre. Y por último están los brazaletes, que decíamos que es lo que se pone en los brazos, y en la Rashi explica que eran los cinturones de castidad, pero Ibn Ezra y en general la mayoría de los sabios lo definen como esos brazaletes que se afirman en el brazo, que digamos que en una forma indirecta también es como el cinturón de castidad, que limita y controla para que la persona se porte bien. Entonces, este brazalete alude a que los padres tienen que tener el brazo firme para que los hijos se porten bien. Brazo firme no implica pegarle, sino tener firmeza. Cuando uno dice la mano de Dios, se refiere al poder de actuar de Dios. Tenemos que actuar con firmeza en nuestras acciones, mostrarle firmeza tanto en nuestra relación con ellos como en nuestra relación con las demás cosas de la vida, que ellos vean en nosotros fortaleza, firmeza en nuestras decisiones, en nuestros, cuando decidimos hacer algo, saber que eso es confiable, eso va a ser así. Y también tener el brazo firme para cuando es necesario ponerlos en el camino correcto, de manera con amor y con criterio, pero también con firmeza. Y también para ayudarlos a que tengan entusiasmo en el estudio, en la vida en general, que el chico no haga las cosas porque está obligado o incluso porque tiene premio para hacer las cosas. Hay que darle premio a los chicos, pero que no sea ese el objetivo de hacer las cosas, sino que la persona aprenda a tener cariño por eso que está haciendo, que le vea el objetivo, el motivo por el cual hace las cosas. Por ejemplo, cuando una madre le dice al chico que vaya al almacén a comprar algo, que sepa que eso que le está pidiendo es algo necesario para ese momento, que no le está pidiendo algo porque lo quiere usar, sino porque de verdad necesita lo que le está pidiendo. Eso es parte de la firmeza y de que el hijo tenga confianza en los padres. Y como decíamos siempre, el zorro sabe más por viejo que por zorro. La experiencia de cada uno nos muestra que eso es así, que a veces los hijos no confían en uno porque tomamos decisiones incorrectas, pero sobre todo porque no tuvimos firmeza en nuestra palabra y le pedimos cosas que en realidad no tenían valor. Así que bueno, esta es una meditación general y así inspirativa más bien, que entre nosotros, Yehuda Ley me inspiró a estudiar este tema y tratar de transmitirles un mensaje interesante. Y ahora quiero escuchar a Yehuda Ley cómo termina la charla con su experiencia de miles de chicos que educó. Ok, Rabino, primero de todo, muchísimas gracias. Me sacó todas las palabras de la boca. Muy linda la charla. Quiero solamente comentar que esta charla
fue hecha por el rabino Rabbi Yosef Yitzhak en el año 1934 en Polonia, que anteriormente los rabinos hasídicos no daban charlas hacia mujeres en forma habitual y amplia, y esta fue una de las primeras charlas que se hizo de un rebbe para mujeres. La charla es una charla muy, muy fuerte, muy interesante, sobre cada una de estas 4 cosas que tienen que ver con la educación de los chicos. Quería solamente acotar unas cosas chiquititas. La primera, que el libro de Éxodo está dividido en 3 partes. La primera parte es la salida de Egipto, que dentro de la salida de Egipto las mujeres tienen una parte muy esencial con la mamá y la hermana de Moisés. En esa época las mujeres no se querían casar porque no querían traer hijos para que los maten. Mientras que Miriam, la hermana de Moisés, le dijo a la mamá, al papá, devolvé a mamá, casate de vuelta. Y los egipcios dieron un decreto hacia los hombres, y vos das un decreto no casarte y tampoco tener mujeres. Entonces él se volvió a casar y al final tuvo un varón, y Miriam sintió ¿cómo se dice? La achrayut, la responsabilidad. La responsabilidad que este chico que ella trae, que por su mérito vino al mundo, se lo están por llevar los egipcios. Entonces ella llevó la canasta hasta que Batia la tomó y se lo llevó, etcétera, etcétera, y después inclusive que Batia lo tomó, ella buscó una mujer que le dé a amamantar y trajo a su mamá. O sea que ella, al transcurso del camino de Moisés, siempre estaba al lado, nunca lo dejó solo. Y eso también es la parte de la mamá con el tema de ver todo el tiempo. La mujer ver todo el tiempo con el oído, con el olfato, con todo lo que dijimos anteriormente. Cuando Hashem entrega la Torá, primero dice, dáselos primero a las mujeres y después al hombre. A las mujeres una forma liviana, tranquila, y a los hombres con más rigidez. Pero vemos también el tema de la entrega a las mujeres. Y cuando Hashem pide al final del libro de Éxodo, también muchas parashiot juntas que hablan sobre la construcción de un hogar hacia Hashem, para Hashem. Las mujeres son las primeras que traen todos esos tesoros y joyas. Y como dijo el rabino sobre el becerro de oro, las mujeres no quisieron dar, por eso los hombres dieron. Las mujeres en la visión judía tienen un lugar muy esencial y importante. Y voy a tratar de dar un ejemplo sobre la gallina. ¿Qué tiene que ver la gallina? La gallina tiene un equilibrio, Dios le dio un equilibrio a la gallina para tener sus bebés, algo muy interesante, muy pero muy interesante. Hay 2 polos que tiene la gallina cuando pone los huevos. Un polo es dar todo el tiempo calor, de tal forma que es tanto el calor que tienen que dar a los huevitos, la gallina le tiene que dar tanto calor, que si hay un tiempo X que no se lo da, o sea, el pollito no va a nacer. Eso se ve en extremo en el polo sur, cuando están las ¿cómo se dice? Las heladas. No, es tanto el frío, está ¿cómo se llama? No el oso, las focas se dice, sí, que tienen sus huevitos y las focas no ponen huevos, los pingüinos. No, ¿cómo se dice en español? Los pingüinos. Los pingüinos, exactamente. Los pingüinos, si se alejan demasiado, un tiempo muy, muy corto, los huevos se congelan.
O sea que tiene que estar constantemente dando calor. Pero por otro lado, es algo tan interesante, que si ellas sin querer se apoyan demasiado fuerte sobre el huevo, lo pueden aplastar. Y esto estamos hablando de 21 días, que la gallina tiene que, por un lado, es estar encima del huevo y por otro lado, no demasiado. Ese es el equilibrio que tiene la gallina. Y en las madres también es lo mismo. Por un lado, las madres dan su calor, pero por otro lado no pueden hacerlo demasiado para no romper. O sea, tiene que haber un equilibrio entre las dos cosas. Y Hashem le dio, anoté en la Sejvi Biná, Hashem le dio a la gallina una inteligencia tan especial para poder mantener ese equilibrio en tanto tiempo. Y Hashem le dio esa fuerza también a la mamá. Poder mantener ese equilibrio, que por un lado dar ese amor y ese calor, y por otro lado mantener esa distancia para no aplastar. Y eso te lo tenemos que tomar en cuenta junto con las 4 joyas que nosotros, que las mujeres dan. O sea, en el olfato. Te congelaste como el pingüino, ¿qué pasó? Se perdió el internet. Bueno, ¿Bueno? el ¿Se escucha? mensaje, ahora sí volviste. Oh, entonces, y al fin y al cabo, con el tema del mishmat, con la sensación de que el chico no puede hacer todo, hay que ponerle esa rigidez, esos parantes a los chicos y decir, hasta acá y acá ya no. Todo eso tiene que ir junto con el tema del amor. O sea, todo está en el camino con amor y pensar siempre qué es lo que podemos hacer con ese amor, de tal forma que podamos influir. Yo quiero contar algo personal que me pasó hoy en el GAN, en el Jardín Infantes. Yo soy maestro en Jardín Infantes, y me senté a comer al lado de un nene. Y yo estoy, son 4 mesas, hay 3 personas que están junto con los nenes, cada uno trata de tomar una mesa, y para que los chicos no se levanten y que sientan que más o menos tiene que estar en su lugar. Entonces yo me senté al lado de un chico que tiene problemas de comunicación, un chico de 4 años. En la mitad hay un chico que saca del bolsito que tiene una golosina que acá se llama Bisli, como chisitos, llamémoslo algo así. Y este chico que estaba al lado mío, que tenía problemas de comunicación, ve que el otro saca una bolsita, le saca su bolsita y le da a su compañero. Y le da a su compañero, pero no le dice nada, no utiliza la boca, solamente le da parte de su golosina, seguramente pensando que el otro chico en algún momento se lo va a dar, y al final no se lo dio. Y se puso ¿cómo se dice?, nervioso, y empezó a gritar y a hacer. Y nadie alrededor supo el porqué. Pero yo, que estaba al lado, me di cuenta del transcurso de las cosas y me di cuenta del porqué. Y la semana pasada, y eso es por falta de comunicación, la semana pasada vi una pareja y me contaron que la mujer no habla con el marido una semana, y Motzei Shabbat, terminó Shabbat, y el hombre me contó que se pusieron a hablar de vuelta. Pero el hecho de la comunicación con nuestros hijos, con la esposa, no tiene que ser, o sea, en el caso de esta familia, fue un caso de que la mujer trata de castigar al marido
por intermedio de no hablar. Ahora, los chicos que ven todo eso, yo pienso el ejemplo que los chicos van a tener en el futuro, que cuando ellos se enojen y ellos traten de castigar a la pareja, quizás lo van a hacer también sin charlar, sin hablar. ¿Sí? Y yo le dije a esa pareja que tienen que tratarse, tienen que tratar de ver cómo pueden transformar a veces el enojo en una charla. Inclusive no pueden hablar, se pone un cuadernito entre la mitad de las camas, se escriben entre los dos, si no pueden hablar. Hay forma de comunicación, ¿sí? No es obligatorio no hablar, pero ese castigo no funciona en casa. Si a veces, a veces eso trae lo que se llama un triángulo, que es un triángulo cuando dos personas no pueden corregir ese problema de comunicación, hay un tercero que entra. A veces es nuestros hijos, que ellos son los que, o sea, decirle a mamá que si no va a hacer esto, o decirle a papá, o sea, yo no hablo con él, y a los chicos les hace muy mal. En la teoría de los triángulos se rompe el triángulo, hay que romper el triángulo. Sí, hay varios tipos de triángulos, no solamente con chicos, sino también con trabajo, en fe. En fe Dios es el tercero, en trabajo él es el tercero, y la gente se escapa a un tercero. Y nosotros tenemos que aprender a comunicarnos, a hablar, a charlar. Sí, después de este tema con esta pareja, ellos me dijeron que van a leer un libro que salió en hebreo, que dice Le Daber de... no me acuerdo el nombre, se me va a recordar un ratito, que lo sacó alguien de Chabad, pero todo eso tiene que ver con tema de comunicación. Y con nuestros hijos es súper importante charlar. El tema de olfatear, es llamar a mi hijo que estudia en la yeshiva, estudia en la secundaria, llamarlo, ¿cómo estás? La mamá solamente escuchar el bien o bien o está todo bien, mamá. Así como el lloro del bebé. Cuando el bebé llora, la mamá sabe si el chico se hizo o porque tiene un dolor o porque quiere comer. Es solamente escuchar el llorar del chico, también es el hablar. La mamá olfatea muy fácil. Sabe exactamente qué es lo que pasa. Y no solamente eso, con el marido también. O sea, Hashem le dio un sexto sentido a la mujer para saber qué es lo que pasa. Y eso hay que utilizarlo más a menudo. Más a menudo. Porque a veces los chicos dicen, no, no pasó nada. Y la mamá sabe que algo pasó. A veces no lo puede saber sola. Pide a un amigo. ¿Sabe lo que pasó? Utiliza a un tercero. Pero eso es parte de lo que quería contar. Tema de la comunicación. Y que, bueno, si Dios quiere, esperemos que estas 4 joyas maravillosas que tiene la mujer, que el hombre también las puede utilizar, no es solamente de mujer, pero eso las aprendemos de la mujer, la podemos utilizar más a menudo y constantemente para que poder dar el camino a nuestros hijos. Bueno, Rabino, muchísimas gracias. Gracias por darme la oportunidad de estar acá con vos, es siempre un placer. Y bueno, estamos de vuelta en Escuela de Padres. Si Dios quiere, no la próxima semana, en 2 semanas hacia adelante, tenemos una mujer que nos va a hablar de tema de alimentación, cómo comenzar Pesaj con un buen alimento, no esperar a llegar a tener enfermedades para decidirse a saber cómo alimentarse y aprovechar la semana de Pesaj, que la semana de Pesaj es una semana que se come mucha verdura,
aprovechar para que esa semana siga hacia adelante y podamos seguir todo un año con una alimentación más sana, más natural, y bueno, alimentarse todas esas cosas interesantes que nos van a ayudar también para nuestros hijos y para nosotros mismos también. Esa charla la tenemos el 26 y una semana antes, si Dios quiere, la próxima semana, tenemos otra charla. Así que bueno, muchísimas gracias a todos. Y Rabino, la verdad, muy, pero muy interesante. La verdad, esa charla la escuché con el tema de Kabbalah, aprovechando a Mashiach y los sentidos, y bueno, me encantó, mamá, me encantó. Muchas gracias a todos. Shabbat Tov, buenas noticias. Y a prepararse para Pesaj. Hay que donar mucho porque tenemos que ayudar a mucha gente para que pueda cumplir Pesaj como corresponde. Shabbat Tov.